El impacto del plástico en el medio ambiente. El impacto que tiene el plástico alrededor del mundo es tan grande como su consumo al día. Se estima que en 2019, el año previo a la pandemia, más de 130 millones de toneladas de plásticos de un solo uso se tiraron en el mundo. Los residuos plásticos se han vuelto en los últimos años los más abundantes en todo el mundo, y los más peligrosos. Se trata de un material que apareció en la década de los años 50 como un gran descubrimiento. De hecho, se instaló en nuestras vidas para siempre y es el gran protagonista de todo lo que hacemos. Para entender cuál es el impacto medioambiental de los plásticos, debes saber que por un lado, hablamos del daño que hacen a las especies de todo el planeta, especialmente a las marinas, y por otro, del impacto visual que generan allá donde se acumulan. Imagina dejar en mitad del campo o del mar una botella de plástico repleta de químicos en descomposición. A este problema se le suma que no es solo una, sino miles de millones. Aunque pienses que es responsabilidad de los gobiernos, el cambio comienza en ti y en todos nosotros evitando el consumo de este material tan agresivo. Los problemas ambientales con el plástico se basan principalmente en dos cuestiones: su lenta degradación y la composición química de la que están fabricados. Y es que, según datos aportados por la Fundación Acqui, una bolsa de plástico de las que usamos en la compra tarda en degradarse 150 años. Una botella de esas que encontramos en los supermercados más de 1000 años. ¿No te parece una locura? Imagina que lo tuvieras que guardar en tu casa durante todo ese tiempo. Definitivamente, no podrías vivir en ella, y justo esto es lo que les está pasando a muchas especies marinas de nuestro planeta. Existen hasta 5 islas de basura en los océanos. Siendo la contaminación del mar una de las más graves, pues estas acumulaciones de basura no solo se quedan en el océano, sino que llegan a las costas, contaminando zonas terrestres, seres vivos, etc. Pero el problema no son solo las islas de basura o lugares en el mar donde se vean de manera muy visible que hay plástico, sino que está confirmado que se han hallado microplásticos en todos los lugares del océano donde se han buscado, desde el lecho marino más profundo hasta los hielos del Ártico. Aproximadamente al año se fabrican más de 100 millones de toneladas de este material, con lo que la contaminación de los plásticos en el medio ambiente, lejos de desaparecer, cada vez es mayor. De esas 100 millones de toneladas, 13 millones de toneladas acaban en los océanos, y lo peor es que en el mar no hay fronteras y que probablemente acaben varadas en cualquier parte del mundo. Seguro que has ido caminando por la playa o el campo y te has encontrado con bolsas de plástico, envoltorios de snacks o envases de comida. Pero debemos acabar con todo esto si queremos una mejor calidad de vida hoy y a futuro. Cuando un envase, bolsa o botella de plástico cae al suelo, rápidamente se produce la liberación de sustancias tóxicas que van a dañar sus propiedades. Y no solo eso, lo más probable es que se acaben filtrando por el subsuelo, afectando así a las aguas subterráneas y nutrientes del suelo. Como consecuencia, todas las especies que se alimenten de esa agua o de las plantas que crecen en él acabarán dañadas. Los daños que causa el plástico al medio ambiente en el mar son quizá los más visibles. Se puede decir que se han convertido en los grandes vertederos de este material a nivel mundial. A raíz de esto, muchos animales aparecen enredados e incluso asfixiados por este tipo de residuos. Y por si fuera poco, cuando el plástico entra en contacto con el agua se liberan compuestos altamente contaminantes y peligrosos como el bisfenol A, lo cual acaba con la vida de muchas especies marinas. Si hablamos sobre el impacto medioambiente del plástico, y en concreto en el aire, tenemos que diferenciar entre su fabricación y su quemado. Son las dos grandes fuentes de contaminación en este medio. Tanto en un caso como en el otro, se liberan toxinas bastante perjudiciales para nuestro entorno y nuestra salud. Remontándonos a los años 50 para ver el progreso del uso del plástico en las últimas décadas, para esas fechas apenas llegaba a las 3 millones de toneladas de plástico al año. Mientras que para los años 90 ya se alcanzaban casi las 150 millones de toneladas. Pero, ¿y a día de hoy? Las más actuales que conocemos llegan incluso a los 300 millones de toneladas. Un tercio de todos los residuos plásticos acaba en suelos y aguas. La mayor parte de este plástico se desintegra en partículas de menos de 5 milímetros, conocidas como microplásticos, y estas se descomponen aún más hasta llegar a ser nanopartículas, menos de 0.1 micrómetros de tamaño.
El problema es que estas piezas microscópicas, al ser tan diminutas, están entrando en la cadena alimenticia sin darnos ni cuenta. Esta es una de las razones de por qué la contaminación terrestre por plástico es mayor que en los mares, entre 4 y 23 veces más. Por ello, la contaminación por tierra es una de las más comunes y peligrosas. Y la cosa es que el cambio está en cada una de las más de 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Bueno, ahora ya lo sabes, y si el video te ha gustado te invito a suscribirte y te invito a ver mis demás videos. Gracias.